Eran las 11 de la noche. Yo estaba en el pasillo de mi casa, con la ropa sucia de pescado y el corazón desbocado. Mi esposa, Esmeralda, bloqueaba la puerta del cuarto de visitas con el cuerpo, pálida, temblando. Ella dijo: «Gerardo, no entres ahí. Es solo mi prima Carmen que llegó de sorpresa y se está cambiando. Respeta la visita». Pero yo conocía el olor de Carmen, y ese cuarto no olía a perfume de mujer. Olía a puro barato y loción de afeitar. El mismo olor que mi hermano menor, Beto, usaba. No discutí. Levanté la palanca que traje del barco y di un golpe seco a la cerradura. La madera cedió con un estruendo, y lo que vi allí dentro no fue solo una traición carnal, fue la prueba de que los últimos 20 años de mi vida fueron una mentira. El muchacho que yo amaba como sobrino y al que le pagaba la universidad no era mi sobrino, era el hijo de ellos. Crié el fruto de la traición dentro de mi propia casa. ¿Y usted tendría el estómago para descubrir que mantuvo el fruto de la traición dentro de su propia casa por 20 años? Suscríbase ya al canal, deje su me gusta y comente aquí desde donde nos está escuchando, porque mi venganza fue fenomenal. Yo soy Gerardo, tengo 72 años, soy dueño de una flota de barcos pesqueros en Veracruz, allí en la zona del malecón y el puerto. Conozco el mar desde niño, desde los tiempos en que mi padre me llevaba a pescar de madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro y las estrellas eran nuestras únicas compañeras. El mar me enseñó todo. Me enseñó a tener paciencia, a respetar la naturaleza, a entender que la vida tiene mareas altas y mareas bajas. Y yo aprendí a navegar en todas ellas. Comencé con un barquito pequeño, de esos que apenas cabían 3 personas. Trabajé mucho, mucho de verdad. Sol quemando la cabeza, lluvia golpeando el rostro, olas grandes que casi volcaban el barco, pero nunca me rendí, porque tenía un sueño. Quería crecer, quería dar una buena vida a mi familia, quería dejar un legado, y lo logré. Hoy tengo 5 barcos que pescan camarón, langosta, pescado fresco. Empleo para 23 familias. Me enriquecí con el mar, pero mantuve la humildad, porque sé de dónde vengo. Sé el valor de cada centavo que gano. Soy un hombre sencillo. No me gusta el lujo, la ostentación. Mi casa es grande, sí, pero es sencilla. Queda allí cerca del acuario con vista al mar. Me despierto todos los días a las 5 de la mañana. Tomo mi café negro, como mi pan con mantequilla y voy al muelle. Hablo con los pescadores, reviso las redes, organizo las salidas. Es una rutina que me da paz, una rutina que me conecta con quien soy. Mi esposa Esmeralda es diferente a mí. Ella tiene 60 años y es vanidosa, vive de apariencias. Le gusta la ropa cara, el salón de belleza, salir a almorzar con sus amigas en el malecón. Ella siempre fue así. Desde que la conocí, hace 40 años, siempre estuvo más preocupada por lo que los demás piensan que por lo que realmente importa. Pero yo la amaba. O al menos creía que la amaba. O tal vez me acostumbré a su presencia. Ya no sé. Mi mayor disgusto siempre fue no haber tenido hijos biológicos. Esmeralda decía que era estéril, que se había hecho exámenes, que los médicos lo habían confirmado, que era un dolor que ella cargaba, pero que teníamos que aceptar. Y yo acepté porque confiaba en ella, porque el marido confía en la esposa, ¿verdad? O al menos debería. Me tragué ese dolor, esa frustración de no tener un hijo para llevar mi nombre, para continuar mi trabajo, para ser mi heredero, y seguí adelante. Beto, mi hermano menor, tiene 67 años, 5 años más joven que yo. Él siempre fue lo opuesto a mí. Yo siempre fui el trabajador, el responsable, el que mantenía a la familia. Él siempre fue el bon vivant, el soñador,
el que nunca trabajó en serio en la vida. Se decía artista, decía que iba a ser actor, cantante, escritor, pero nunca fue nada, nunca logró nada, vivía de la mesada que yo le daba, vivía de favor, y yo, como hermano mayor, siempre ayudé, siempre creí que un día encontraría su camino, pero nunca lo encontró, o mejor dicho, lo encontró. Encontró el camino de la traición, y está Junior, mi sobrino. Él tiene 20 años, está en el 3er año de medicina. Yo le pago la universidad, yo le pago todo, el apartamento, la comida, los libros, la ropa. Lo trato como a un hijo, porque siempre quise tener un hijo. Y cuando Beto apareció con ese bebé en brazos, diciendo que la madre había fallecido en el parto, vi allí mi oportunidad de ser padre, de tener a alguien a quien amar, a quien educar, a quien dejar mi legado. Y amé a ese muchacho. Lo amé como si fuera mío, le di todo, todo, pero nunca imaginé que ese muchacho era el fruto de la traición, que ese muchacho era el hijo de mi esposa con mi hermano, que todo era mentira, todo. Hace 21 años, Esmeralda vino a hablar conmigo. Estaba seria, con los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. Dijo que necesitaba ir a la Ciudad de México, que su tía, doña Lourdes, estaba muy enferma, a punto de fallecer, que ella necesitaba cuidarla, porque era la única sobrina, la única familia que la tía tenía. Dijo que se quedaría unos 8 meses por allá, tal vez más, dependiendo del estado de la tía. Yo, en mi ingenuidad, creí, porque el marido cree en la esposa. Porque nunca tuve motivos para desconfiar. Le dije que estaba bien, que podía ir, que yo me quedaría aquí cuidando los negocios, la casa, de todo. Ella arregló sus maletas, tomó un avión y se fue. Y yo me quedé. Me quedé solo, trabajando, esperando que ella regresara. Coincidentemente, Beto también se fue en la misma época. Dijo que iba al norte a intentar la vida artística, que tenía una oportunidad de hacer teatro en Monterrey, que iba a intentar establecerse como actor. Le di dinero para el pasaje, para que se instalara, para que comenzara, porque siempre ayudé a mi hermano, siempre creí en él, siempre fui un tonto. Lo que yo no sabía es que los dos fueron al mismo lugar. Ciudad de México. Alquilaron un apartamento juntos. Vivieron como pareja, como marido y mujer. Y Esmeralda quedó embarazada. Tuvo al bebé allí, en secreto, lejos de mí, lejos de todo. Y planearon todo. Planearon cada detalle de la mentira. 8 meses después, Beto regresó a Veracruz. Llegó de madrugada con un bebé en brazos. Estaba llorando. Estaba desesperado. Me despertó. Golpeó la puerta de mi casa, y cuando abrí, cayó en mis brazos, sollozando. Gerardo, cometí una tontería. Me involucré con una mujer en Monterrey. Ella quedó embarazada y falleció en el parto. Falleció Gerardo, y me dejó con el bebé. No sé qué hacer. No tengo condiciones para criar a este muchacho solo. Ayúdame, por favor, ayúdame. Miré a ese bebé. Un bebé pequeño, frágil, con los ojitos cerrados, durmiendo en los brazos de mi hermano, y mi corazón se ablandó. Vi allí mi oportunidad de ser padre, de tener a alguien a quien amar. Le dije a Beto que no se preocupara, que yo lo ayudaría, que íbamos a criar a ese muchacho juntos, que él viviría conmigo, que yo lo mantendría, que sería como un hijo para mí. Y fue lo que pasó. Beto vivió conmigo, y Junior creció en mi casa. Yo pagué todo, pañales, leche, escuela, ropa, todo, y amaba a ese muchacho, lo amaba de verdad. 2 meses después, Esmeralda regresó de la Ciudad de México. Dijo que su tía había fallecido, que ella la había cuidado hasta el final, que estaba exhausta, pero aliviada por haber cumplido su deber. Conoció a Junior, lo tomó en brazos y fingió que era la primera vez que veía a ese bebé. Fingió sorpresa, ternura, compasión. Y yo creí. Creí en todo. Fue el crimen perfecto. Lograron engañar a todo el mundo.
Lograron engañarme a mí, a la familia, a los vecinos. Nadie desconfió. Nadie cuestionó. Y Junior creció creyendo que Beto era su padre y que la madre había fallecido en el parto. Y yo crecí creyendo que era el tío generoso que estaba criando al sobrino huérfano. 20 años. 20 años de mentira, 20 años de traición, 20 años viviendo una farsa. Pero la verdad siempre sale a la luz, siempre. Puede tardar, puede ser difícil, puede doler, pero sale, y conmigo no fue diferente. Las señales siempre estuvieron allí. Yo solo no quise ver, o tal vez tuve miedo de ver. Miedo de descubrir que todo era mentira, miedo de perder todo lo que había construido. Hace unos 6 meses empecé a notar unos retiros altos en la cuenta conjunta que tenía con Esmeralda. Eran retiros de 2,000, 3,000 pesos, cada mes, a veces 2 veces al mes. Me intrigó. Le pregunté a ella, Esmeralda, estos retiros de aquí, ¿qué son? ¿En qué estás gastando? Ella me miró con esa cara de santa, esa cara de quien no tiene culpa de nada. Ah, Gerardo, es para el orfanato. Estoy donando a ese orfanato que visitamos en Navidad. ¿Te acuerdas? Esos niños pobres, sin familia, me dio pena. Decidí ayudar cada mes. Es caridad, Gerardo, es un acto de amor. Me conmoví. Pensé que Esmeralda estaba cambiando, que se estaba convirtiendo en una persona mejor, más generosa. Incluso la elogié. ¡Qué bien, Esmeralda! Estás haciendo algo bonito. Esos niños necesitan ayuda. Sigue haciéndolo. Pero la pulga se quedó detrás de la oreja. Soy pescador. Sé cuándo el pez está mordiendo el anzuelo de verdad o solo jugando, y algo no estaba bien. Decidí investigar. Fui al orfanato. Hablé con la directora. Pregunté si Esmeralda estaba haciendo donaciones. La directora me miró confundida. ¿Esmeralda? No, señor Gerardo, no recibimos donaciones de su esposa. La última vez que vino aquí fue en Navidad, con usted. Después de eso, nunca más apareció. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿A dónde iba ese dinero? Fui a casa, tomé el extracto bancario y empecé a investigar. Fui tras cada retiro y descubrí, el dinero estaba siendo usado para pagar el alquiler de un apartamento de lujo en un barrio exclusivo de Veracruz. Y el apartamento estaba a nombre de un tal Roberto Silva. Pero todo el mundo conocía a ese Roberto Silva. Era Beto, mi hermano. Me quedé paralizado. ¿Por qué Esmeralda estaba pagando el alquiler de Beto? ¿Por qué me estaba mintiendo? La confronté. Le mostré el extracto, le mostré la dirección, le mostré todo. Esmeralda, explica esto. Explica por qué estás pagando el apartamento de Beto con mi dinero y mintiendo que es para el orfanato. Ella se puso pálida, tartamudeó. Intentó inventar una excusa. Ah, Gerardo, es que Beto está pasando por dificultades. No tiene dinero. Me dio pena. Decidí ayudarlo. Pero sabía que te enojarías, así que mentí. Disculpa, solo quería ayudar a tu hermano. No le creí, pero tampoco tenía pruebas de nada más allá de eso, así que me tragué la rabia, respiré hondo y lo dejé pasar. Pero la desconfianza se quedó, como un anzuelo atrapado en la garganta. Un domingo, hace unos 3 meses, hice un almuerzo en mi casa, una carne asada. Invité a los amigos pescadores, a la familia, a todo el mundo. Junior también estaba allí, de vacaciones de la universidad. Estábamos en la zona de la parrilla, comiendo, bebiendo cerveza, conversando sobre pesca, fútbol, la vida. Uno de mis amigos, el Chema pescador, ya estaba medio borracho. Miró a Junior, luego miró a Esmeralda y dijo en voz alta para que todos oyeran: Gerardo Junior tiene los ojos de Esmeralda, ¿verdad? Idénticos, mismo color, misma forma. Qué curioso que un sobrino se parezca a la tía por afinidad. Debe ser coincidencia, pero es curioso.
El silencio que se instaló en la mesa fue ensordecedor. Todo el mundo dejó de comer, todo el mundo dejó de hablar. Esmeralda dejó caer la bandeja de arroz que estaba sosteniendo. El ruido de la loza rompiéndose en el suelo resonó como un disparo. Ella se puso blanca, temblorosa. Beto se atragantó con la cerveza. Junior miró a Esmeralda, luego a mí, sin entender nada. Intenté reír, intenté disimular. «Ah, Chema, estás borracho, estás viendo cosas. Junior no se parece a Esmeralda. Se parece a su madre que falleció. Beto siempre dijo que ella era bonita, de ojos claros, pero yo sabía. En el fondo, yo sabía que Chema tenía razón. Junior tenía los ojos de Esmeralda, tenía la forma de su rostro, incluso tenía su forma de sonreír. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo fui tan ciego? La fiesta terminó temprano. Todo el mundo se fue incómodo, y yo me quedé allí, en la parrilla, mirando a Junior, viendo los rasgos de Esmeralda en él. Y la desconfianza creció, como una ola que viene de lejos y se hace cada vez más grande. Hace un mes llegué a casa más temprano de lo normal. Había habido un problema en uno de los barcos y tuve que regresar para organizar la reparación. Eran como las 10 de la mañana. Entré en casa silencioso y fui directo al cuarto a cambiarme de ropa. Fue entonces cuando sentí el olor a puro, ese puro barato que Beto fumaba, un olor fuerte, inconfundible. Miré alrededor y vi una colilla de puro en el balcón del cuarto, todavía humeando, todavía caliente. Tomé la colilla, entré en el cuarto y encontré a Esmeralda saliendo del baño con la cara de quien acababa de ducharse. Se asustó al verme. «¡Gerardo! ¡Llegaste temprano! ¿Pasó algo?» Le mostré la colilla. «¿Qué es esto, Esmeralda? ¿De dónde salió este puro? Sabes que yo no fumo». Ella se puso nerviosa. Parpadeó varias veces. Respiró hondo. «Ah, es de Beto. Estuvo aquí por la mañana. Vino a desahogarse conmigo sobre la vida. Sabes cómo es él, ¿verdad? Siempre con problemas. Fumó el puro en el balcón y se fue. ¿Por qué? ¿Hay algún problema?» Miré la cama. Estaba desordenada. No como la dejé por la mañana. Estaba desordenada de una manera diferente. Las sábanas estaban revueltas. La almohada estaba del otro lado. La colcha estaba en el suelo, como si dos personas hubieran estado allí. Sentí una rabia subiendo, pero respiré hondo. No iba a explotar. Todavía no. No sin estar seguro. «No, Esmeralda. No hay ningún problema. Solo me pareció extraño. Beto pudo haber fumado en la sala. No necesita venir a fumar en nuestro cuarto». Ella se encogió de hombros. «Es que quería privacidad para conversar. Sabes cómo es, pero la próxima vez le pido que fume en la sala». No le creí, pero tampoco tenía cómo probar nada. Así que me tragué el nudo en la garganta, guardé la rabia y seguí adelante. Pero la desconfianza ya era una certeza. Yo sabía que algo andaba mal, muy mal. La semana pasada salí a pescar en alta mar. Era un viaje de 3 días. Íbamos a pescar camarón lejos, donde el mar es más profundo, donde los camarones son más grandes y más valiosos. Le avisé a Esmeralda. «Estaré fuera por 3 días. Regreso el miércoles por la noche. Cualquier cosa, llámame por el radio del barco». Ella asintió. Ni siquiera me miró bien. Estaba ocupada con su celular. Salí de casa, fui al muelle y embarqué en mi barco con la tripulación. Éramos 6 hombres conmigo. Hombres de confianza, hombres que trabajan conmigo desde hace años. Navegamos por horas, el mar estaba en calma, el cielo estaba despejado, parecía que iba a ser un viaje tranquilo. Pero la segunda noche, todo cambió. Una tormenta tropical llegó.
Vino de repente, sin aviso. El viento comenzó a soplar fuerte, las olas comenzaron a crecer, el cielo se puso negro, la lluvia caía como si el mundo fuera a terminar. Luchamos contra la tormenta toda la noche. Amarramos todo, sujetamos el barco, rezamos. Yo estaba al mando, sujetando el timón con fuerza, intentando mantener el barco estable. Con cada ola, el barco subía y bajaba, subía y bajaba. Parecía que íbamos a zozobrar, parecía que íbamos a hundirnos, pero aguantamos. Cuando salió el sol, la tormenta pasó. El mar volvió a estar en calma, pero el barco estaba dañado, la red estaba rota, el motor tenía problemas, y tomé la decisión. Vamos a regresar. No podemos seguir así. Volvemos, reparamos el barco y lo intentamos de nuevo la próxima semana. La tripulación estuvo de acuerdo y regresamos. Llegamos a Veracruz el martes por la noche, 24 horas antes de lo previsto. Eran casi las 11 de la noche cuando desembarqué. Estaba cansado, mojado, sucio de pescado, pero estaba preocupado por Esmeralda. Estaría bien. ¿La tormenta habría afectado la ciudad? Tomé mi coche y conduje hasta casa. Llegué silencioso, con cuidado, porque no quería asustarla. Estacioné enfrente, tomé las llaves y entré. La casa estaba oscura, solo había una luz encendida en el pasillo, y era ahí donde todo comenzaba a desmoronarse. Caminé por el pasillo, buscando a Esmeralda. Fui al cuarto de la pareja, vacío. Fui a la sala, vacía, hasta la cocina, vacía, y fue cuando escuché un ruido que venía del cuarto de visitas, un ruido de voces bajas, de risas ahogadas, y un olor, ese olor a puro y loción de afeitar. Caminé hasta la puerta del cuarto de visitas. Estaba cerrada. Llamé. «Esmeralda, ¿estás ahí?» El ruido se detuvo al instante. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Y entonces escuché sus pasos viniendo hacia la puerta. Abrió solo una rendija, bloqueando la entrada con el cuerpo. Estaba pálida, temblorosa, con los ojos desorbitados. «Gerardo, regresaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué regresaste antes?», le expliqué. «Hubo una tormenta. El barco se dañó. Tuvimos que regresar». «¿Pero qué haces ahí? ¿Por qué la puerta está cerrada?». Ella tartamudeó. Es mi prima Carmen. Llegó de sorpresa hoy por la tarde. Se está cambiando. Respeta la visita, Gerardo. Déjala cambiarse en paz». Pero yo conocía el olor de Carmen. Y aquello no era olor de Carmen. Aquello era olor de Beto. Empujé a Esmeralda a un lado. Tomé la palanca que tenía en el barco y que aún sostenía, y di un golpe seco a la cerradura. La madera cedió. La puerta se abrió con un estruendo, y allí estaba él. Beto, mi hermano, con 67 años, pero aún en forma, intentando ponerse los pantalones, desesperado, con el rostro rojo de vergüenza. Y sobre la cómoda, una caja abierta, una caja llena de fotos antiguas, fotos que ellos estaban viendo. Fotos de Esmeralda embarazada, abrazada con Beto, en la Ciudad de México. Fotos del bebé recién nacido, fotos de los dos juntos, como una pareja, fotos de la mentira, fotos de la traición. Miré las fotos, miré a Beto, miré a Esmeralda. Y mi voz salió ronca, temblorosa, llena de dolor. «Entonces, Junior, nunca fue hijo de una desconocida. Ustedes me hicieron pagar la leche, la escuela y la vida del hijo que ustedes hicieron a mis espaldas». Estimado oyente, deje su me gusta si esta historia lo está atrapando. Suscríbase al canal para no perder el próximo capítulo de este giro y comente aquí abajo desde dónde nos está escuchando. Yo estaba parado en la puerta del cuarto de visitas, con la palanca aún en la mano, mirando aquella escena que destruía 20 años de mi vida. Beto estaba allí, mi hermano menor, intentando ponerse los pantalones con las manos temblorosas, y las fotos, esas malditas fotos esparcidas sobre la cómoda, Esmeralda embarazada, el bebé, los dos juntos,
toda la mentira documentada, guardada como trofeo de la traición. Beto me miró a los ojos y en ese segundo vi todo lo que necesitaba ver. No era arrepentimiento, era miedo. Miedo de perder la vida fácil que tenía a mis expensas. Miedo de tener que trabajar de verdad por primera vez en la vida. Miedo de enfrentar las consecuencias. Y fue entonces cuando tomó la decisión. Empujó a Esmeralda a un lado, corrió en mi dirección y me dio un fuerte empujón en el pecho. No lo esperaba. El impacto me lanzó hacia atrás, haciéndome golpear la espalda contra la pared del pasillo. El dolor subió por la columna, pero no fue nada comparado con el dolor que sentía en el pecho, en el corazón, en el alma. Beto pasó corriendo junto a mí, descalzo, con la camisa abierta, desesperado. Cruzó la sala, abrió la puerta principal y desapareció en la oscuridad de la noche, como una rata que huye cuando se enciende la luz. Me quedé allí, apoyado en la pared, intentando recuperar el aliento, y fue entonces cuando escuché su llanto. Esmeralda estaba arrodillada en el suelo del cuarto de visitas, con las manos en el rostro, sollozando fuerte, desesperada. Entré en el cuarto, aún sosteniendo la palanca, y me detuve frente a ella. Levantó el rostro mojado de lágrimas y me miró con esos ojos que un día me parecieron bonitos. Gerardo, perdóname, por favor, fue amor. No queríamos lastimarte, juro que no queríamos. Gritaba, agarrándose a mis piernas, aferrándose a mí como si fuera a ahogarse. Te amo, Gerardo, siempre te amé. Fue un error, fue debilidad, perdóname. La miré, y no sentí nada, ni rabia, ni pena, ni amor. Solo un vacío enorme, un vacío que ocupaba todo mi pecho, todo mi ser. Me agaché, quité sus manos de mis piernas y dije con la voz baja pero firme: el amor no traiciona por 20 años, Esmeralda. El amor no miente todos los días. El amor no cría un hijo a espaldas del marido y le hace pagar cada centavo como si fuera caridad. Ella intentó sujetarme de nuevo, pero me aparté. Salí del cuarto, cerré la puerta y la aseguré por fuera. La llave estaba en la cerradura y la giré hasta escuchar el clic del cerrojo. Ella comenzó a golpear la puerta, a gritar, a implorar: «Gerardo, no me dejes aquí, por favor, hablamos, lo resolvemos, no me abandones». Pero no regresé. Fui a la sala, tomé el arpón de pesca que estaba apoyado en la pared, ese arpón que usaba para pescar en los tiempos de barco pequeño, y me senté en el sillón frente a la puerta del cuarto de visitas. El arpón estaba en mi regazo. No era para atacar a nadie, era simbólico, era defensa, era una forma de decir: no voy a dejar que me destruyan más de lo que ya destruyeron. Pasé la noche entera allí, sentado, vigilando, escuchando su llanto del otro lado de la puerta, escuchando los golpes que se fueron haciendo cada vez más débiles hasta que se detuvieron, escuchando el silencio pesado que se apoderó de la casa y pensando en todo, en cada momento de los últimos 20 años, en cada vez que pagué una cuenta, un pañal, un juguete, una mensualidad, en cada vez que miré a Junior con orgullo, creyendo que estaba criando a mi sobrino, en cada vez que confié en ellos. El amanecer llegó despacio. La luz del sol comenzó a entrar por las ventanas, iluminando la sala, pero no iluminando la oscuridad que estaba dentro de mí. Miré el arpón en mi regazo y pensé: podría usar esto, podría acabar con todo ahora, pero no lo haría, porque no soy asesino, soy pescador. Y el pescador sabe que la venganza con sangre no resuelve nada, solo ensucia las manos y el alma. La madrugada fue larga, la más larga de mi vida. Sentía el pecho apretado, el corazón latiendo desacompasado. Creí que iba a tener un infarto allí mismo, sentado en ese sillón, solo, traicionado, destruido. El dolor era físico,
Era como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo estuviera retorciendo, despacio, sin prisa. Necesitaba un refugio, necesitaba algo que me sostuviera, que me impidiera hacer una tontería. Y fue entonces cuando miré al rincón de la sala, donde estaba mi sillón de lectura. Ese sillón viejo, de cuero agrietado, donde me sentaba todos los días por la mañana para leer, para pensar, para hablar con Dios. Y a su lado, en la mesita de madera, estaba mi Biblia. Y al lado de la Biblia, mi compañero diario. Mi diario de oración 2026 del Padre Juan. Me levanté del sillón de la sala, aún sosteniendo el arpón, y fui al sillón de lectura. Me senté allí, con el cuerpo adolorido, con el alma destrozada. Puse el arpón en el suelo, a mi lado, y tomé el diario de oración. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el libro, pero lo sujeté firme, porque ese libro era todo lo que tenía en ese momento. Lo abrí en la liturgia del día. La página estaba marcada con una cintita roja, y comencé a leer. El texto hablaba sobre la verdad que libera y la justicia divina. Hablaba sobre cómo Dios ve todo, cómo Él sabe de todas las mentiras, de todas las traiciones, y cómo su justicia es perfecta, incluso cuando la justicia de los hombres falla. Leí cada palabra, cada frase, y sentí las lágrimas correr por mi rostro. Lloré sobre el libro, lloré como no lloraba desde niño. Lloré el dolor de 20 años de mentira. Lloré la humillación de haber sido engañado por el hermano y la esposa. Lloré la pérdida de Junior, a quien amaba como a un hijo, pero que no era mío. Lloré todo lo que estaba guardado en el pecho. Y allí, en ese momento de llanto, de dolor, de desesperación, escribí. Tomé la pluma que estaba en la mesita y escribí en las páginas de anotaciones del diario. Día del fin de mi ingenuidad. Dios, dame sabiduría para no hacer justicia por mis propias manos, sino con la ley de los hombres. Podría usar este arpón, podría acabar con todo ahora, pero no lo haré, porque sé que tu justicia es mayor que mi rabia. Guíame, Señor, dame fuerza para hacer lo correcto, dame paz para no perderme en el odio. Cerré el diario y sentí una paz. No era una paz completa. No era una paz que borrara el dolor, pero era una paz que me sostenía, una paz que me impedía hacer una tontería. Ese libro había salvado mi alma, había evitado una tragedia de sangre, porque si no fuera por esas palabras, por esa oración, no sé qué habría hecho. Pero no iba a dejarlo así. No iba a simplemente perdonar y olvidar. No después de 20 años de mentira, no después de haber criado a su hijo como si fuera mi sobrino, no después de haber mantenido a Beto toda la vida. Iba a hacer justicia, pero la haría con la ley, con la verdad, con la dignidad que ellos no tuvieron conmigo. Al día siguiente salí de casa temprano. No hablé con Esmeralda. Ella todavía estaba encerrada en el cuarto de visitas. Solo tomé las llaves del coche y me fui. Tenía un plan, y el primer paso era confirmar lo que ya sabía en el corazón, que Junior era hijo de Beto y Esmeralda. Conduje hasta el apartamento de Junior. Ese apartamento que yo pagaba el alquiler, que yo había amueblado, que yo le había dado de regalo para que estudiara en paz. Tenía las llaves. Entré sin llamar. El apartamento estaba vacío. Junior había ido a la universidad. Era martes, día de clases. Fui directo al baño. Tomé su cepillo de pelo, ese cepillo que estaba en el lavabo. Lo puse dentro de una bolsa de plástico, con cuidado, para no contaminar, y salí del apartamento. Fui directo a un laboratorio particular, un laboratorio caro que hacía pruebas de ADN Express. Tenía dinero. Podía pagar por la velocidad. Entregué el cepillo y entregué también una muestra mía, un cabello con raíz, y pedí la prueba de paternidad. Quiero saber si este muchacho es mi sobrino biológico. Necesito la confirmación.
El encargado me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Solo tomó las muestras y dijo: resultado en 48 horas. 2 días después, regresé al laboratorio. Tomé el sobre sellado. Me senté en el coche, en el estacionamiento, y lo abrí. Leí el resultado. Y allí estaba, en blanco y negro, la confirmación científica de lo que ya sabía. Probabilidad de parentesco de primer grado, tío-sobrino, 0.02%. Conclusión: no hay relación biológica significativa entre los individuos testados. Yo no era tío de Junior. Él no tenía mi sangre. Él era hijo de Beto y Esmeralda, y yo tenía la prueba científica, incontestable. Guardé el sobre en la guantera del coche y sentí una mezcla de alivio y de dolor. Alivio por tener la verdad confirmada. Dolor por saber que todo lo que viví en los últimos 20 años era mentira. El siguiente paso era proteger mi patrimonio. Sabía que Esmeralda intentaría quedarse con la mitad de todo en el divorcio. Alegaría unión estable, matrimonio, derechos, y yo no lo permitiría. No después de lo que hizo. Tenía que blindar lo que era mío, lo que construí con mi sudor, con mi trabajo. Llamé a mi abogado, el doctor Torres, un hombre de confianza que cuidaba de mis negocios desde hacía años. Agendé una reunión urgente. Le conté todo. Le mostré las fotos. Le mostré el resultado del ADN. Él se quedó en shock. Gerardo, esto es gravísimo. Esto es fraude. Esto es un crimen. Puede demandar a los dos. Asentí. Voy a demandar. Pero primero necesito proteger lo que es mío. La flota de barcos, los inmuebles comerciales. No quiero que ella ponga las manos en nada. El doctor Torres pensó por un momento. Usted tiene esa sociedad que creamos hace unos años, recuerda, para fines de planificación sucesoria. Podemos transferir todo a la sociedad, o, si prefiere, vendemos parte de la flota a un socio de confianza, sacamos el dinero en efectivo y lo dejamos fuera de su alcance. ¿Qué prefiere?, pensé. La sociedad era más segura, pero vender era más rápido. Y yo quería rapidez. Quería quitarle todo de su alcance antes de que ella tuviera tiempo de reaccionar. Venda 3 barcos a Juan Pérez. Él siempre quiso comprar. Ofrezca un buen precio, pero cierre rápido. Y el dinero, póngalo en una cuenta offshore, lejos de aquí, lejos de ella. El doctor Torres asintió. Lo gestionaré. En una semana todo estará resuelto. Y fue lo que pasó. Juan Pérez, un pescador que había crecido conmigo, que era mi amigo de toda la vida, compró 3 de mis 5 barcos. Pagó al contado. El dinero fue a una cuenta en el extranjero, fuera del alcance de Esmeralda. Y los 2 barcos restantes y los inmuebles comerciales fueron transferidos a la sociedad, una empresa de la que yo era el único socio y que estaba blindada jurídicamente. Esmeralda no sabía nada. Ella todavía estaba en casa, intentando convencerme de perdonar, intentando hacer de cuenta que nada había pasado. Pero yo no hablaba con ella, apenas la miraba. Estaba ocupado protegiendo lo que era mío y planeando el siguiente paso. El siguiente paso era cortar la fuente, cortar el dinero. Hacerlo sentir lo que es vivir sin mi sustento, sin mi generosidad, sin mi trabajo pagando la vida fácil de ellos. Primero, cancelé todas las tarjetas de crédito de Esmeralda. Ella tenía 3 tarjetas adicionales de mi cuenta. Tarjetas que usaba para comprar ropa, para ir al salón, para almorzar con sus amigas. Llamé al banco y las cancelé todas. Motivo: fraude, uso indebido. El encargado ni siquiera cuestionó. Segundo, dejé de pagar el alquiler del apartamento de Beto. Ese apartamento de lujo que Esmeralda pagaba con mi dinero, fingiendo que era donación para orfanato. Llamé a la inmobiliaria y cancelé el contrato. No voy a pagar más.
Si él quiere quedarse, que pague de su propio bolsillo. Tercero, y lo más doloroso, dejé de pagar la Universidad de Medicina de Junior. Aquello dolió. Dolió mucho, porque yo amaba a ese muchacho. Yo quería que tuviera un futuro, pero ya no iba a pagar la educación de su hijo. No después de descubrir la verdad. El viernes, la factura de la universidad venció, y yo no pagué. El sábado, Junior me llamó. Su voz estaba confusa, preocupada. «Tío Gerardo, la factura de la universidad venció. ¿Se le olvidó pagar? Puedo perder la matrícula si no pago hasta el lunes». Respiré hondo y dije con la voz tranquila pero firme: «Pídele a tu padre, Junior». Hubo un silencio del otro lado. «¿Cómo así, tío? Mi padre no tiene dinero. Usted lo sabe. Nunca lo ha tenido. Por favor, ¿puede pagar? Prometo que le pagaré cuando me gradúe». Cerré los ojos y dije: «Junior, yo no soy tu tío, y Beto no es lo que tú piensas, pero lo descubrirás pronto. Por ahora pídele a tu padre biológico que pague, o a tu madre biológica. Ellos saben quiénes son». Y colgué. Junior intentó llamar de nuevo varias veces, pero no contesté. No podía, no tenía fuerzas para explicar en ese momento. Él iba a descubrir la verdad, pero no por teléfono. Sería en persona, en el momento adecuado. Una semana después, Esmeralda tuvo una idea desesperada de quien estaba perdiendo todo. Organizó una cena de reconciliación. Me llamó a la sala y dijo con la voz más dulce que pudo fingir: «Gerardo, por favor, hablemos como gente civilizada, cenemos juntos, yo, tú, Beto y Junior. Lo resolvemos, hablamos, la familia tiene que permanecer unida». La miré y vi la desesperación en sus ojos. Ella creía que yo perdonaría, que yo me retractaría, que yo no vivía sin ella, pero estaba equivocada. Yo no la necesitaba, nunca la necesité, solo creía que la necesitaba. Acepté la cena. «Está bien, Esmeralda, cenemos, sábado por la noche, 7 en punto, puedes llamarlos». Ella sonrió, una sonrisa aliviada. Ella creía que había ganado, que me había convencido, pero ella no sabía lo que estaba por venir. El sábado por la noche, la mesa estaba puesta. Esmeralda había preparado todo. Había hecho la comida, había arreglado la mesa, incluso había puesto velas. Quería crear un ambiente de paz, de reconciliación. Pero lo que ella iba a tener era la verdad, desnuda y cruda. Beto llegó a las 7 en punto. Entró por la puerta con esa cara cínica suya, esa cara de quien cree que todo va a estar bien. Me saludó con un movimiento de cabeza. Yo no respondí, solo lo miré. Y él desvió la mirada. Junior llegó 5 minutos después. Estaba confundido. No entendía por qué yo había dejado de pagar la universidad, no entendía por qué yo estaba distante, pero vino, porque todavía me respetaba, todavía me veía como tío. Nos sentamos a la mesa, yo en la cabecera, Esmeralda de un lado, Beto y Junior del otro. El silencio era pesado, nadie hablaba, solo el ruido de los cubiertos. Yo estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y eso los asustaba. Serví la cena, puse la comida en los platos, y entonces, cuando todos estaban comiendo, me levanté, fui a la sala, tomé 2 sobres que estaban sobre la mesita, y regresé a la mesa. Puse los sobres en el centro de la mesa. Uno era el sobre del ADN, el otro era la notificación de desalojo para todos. Miré a Junior y dije, con la voz firme pero llena de dolor: «Junior, tengo una noticia. Yo no soy tu tío, y esa mujer de allí no es tu tía. Ella es tu madre, y Beto es tu padre. Ustedes vivieron una mentira de 20 años pagada por mí, pero la cuenta se cerró». El silencio que se apoderó de la mesa fue ensordecedor. Junior se puso blanco.
Me miró, luego a Esmeralda, luego a Beto. Esmeralda dejó caer el tenedor. Beto intentó hablar, pero levanté la mano. No, no quiero escuchar. Lean los documentos y salgan de mi casa, todos ustedes. Estimado oyente, deje su me gusta si esta historia lo está conmoviendo. Suscríbase al canal para no perder el desenlace de este giro y comente aquí abajo desde dónde nos está escuchando. El silencio que se apoderó de la mesa después de mis palabras fue más pesado que cualquier tormenta que haya enfrentado en el mar. Era un silencio que no era solo ausencia de sonido. Era un silencio lleno de shock, de pavor, de desesperación. Era el silencio de quien ve el mundo desmoronarse en cuestión de segundos. Miré a Junior. Estaba sentado allí, con el tenedor aún en la mano, con los ojos desorbitados, fijos en mí. No parpadeaba, no respiraba. Era como si se hubiera convertido en una estatua. Y entonces, despacio, giró la cabeza hacia Esmeralda, hacia esa mujer a la que siempre llamó tía, hacia esa mujer que él creía que era solo la esposa del tío generoso que lo crió. Tía Esmeralda. Su voz salió débil, temblorosa, quebrada. ¿Qué está diciendo el tío Gerardo? Es mentira, ¿verdad? Di que es mentira. Él imploraba. Necesitaba que fuera mentira, porque si no lo era, todo lo que había creído durante 20 años era falso. Toda su vida era una farsa. Esmeralda abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo, pero ninguna palabra salió. Estaba blanca como un lienzo. Sus manos temblaban tanto que dejó caer el cuchillo que sostenía. El ruido del metal golpeando el plato resonó por la sala como un disparo, y en ese momento Junior entendió. No necesitaba palabras. Su silencio, su cara de culpa, sus ojos huyendo de su mirada, todo decía que era verdad. No, susurró. No, no, no. Se levantó de la silla tambaleándose, sujetándose a la mesa para no caer, y entonces su estómago se revolvió. Corrió al baño, con la mano en la boca, desesperado. Escuché el ruido de él vomitando, vomitando la cena, vomitando la verdad, vomitando 20 años de mentira. Beto, que hasta entonces estaba callado intentando hacerse pequeño, explotó. Se levantó de la silla con fuerza, derribando el vaso de vino que se hizo añicos en el suelo. Gerardo, no tenías derecho a hacer esto, no tenías derecho a destruir al muchacho así, gritaba con el rostro rojo, con los ojos llenos de rabia. Eres un cobarde, un viejo rencoroso que no sabe perdonar. Yo también me levanté, despacio, con la calma de quien conoce el mar, de quien sabe que una tormenta no se vence con desesperación, sino con firmeza. ¿Yo no tenía derecho? ¿Yo? Quien no tenía derecho eras tú, Beto. Tú no tenías derecho a traer al hijo de tu traición a mi casa y hacerme pagar por él durante 20 años. Tú no tenías derecho a vivir a mis expensas mientras te acostabas con mi mujer a mis espaldas. Beto se abalanzó sobre mí. Intentó empujarme, intentó agredirme, pero yo estaba listo. Trabajo en el mar desde hace más de 50 años. Tiro redes, cargo peso, lucho contra las olas. ¿Y Beto? Beto nunca trabajó en su vida. Nunca supo lo que es tener callos en las manos, músculos cansados, fuerza verdadera. Cuando se me echó encima me esquivé y le di un puñetazo certero en medio de su rostro. Beto cayó al suelo, cayó como un saco de papas. Se quedó allí, tirado, con la mano en la nariz, sangrando. Tenía 67 años, pero en ese momento parecía un niño mimado que nunca aprendió a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Tú me golpeaste, murmuró, incrédulo. Te golpeé, y te golpeo de nuevo si intentas algo, dije con la voz firme. No era una amenaza, era una promesa. Esmeralda comenzó a gritar.
Se levantó de la silla, desesperada, intentando defenderse, intentando justificar lo injustificable. Fue por amor al hijo, Gerardo. Fue para que tuviera un futuro. No tenía elección. Beto no tenía dinero. No tenía cómo criar al muchacho. Hice esto para salvar a mi hijo. La miré y sentí pena, una pena mezclada con asco. ¿Fue por amor al hijo? No, Esmeralda, fue por amor a mi dinero. Si fuera amor al hijo, lo habrían criado con el salario de Beto. Habrían trabajado, se habrían sacrificado, habrían luchado. Pero no, eligieron la mentira, eligieron usarme, eligieron vivir de parásitos mientras yo pagaba todo. Eso no es amor, eso es cobardía, eso es codicia. Ella intentó acercarse a mí, intentó tocar mi brazo, pero me aparté. No me toques, nunca más me toques. Tienen hasta mañana por la mañana para salir de mi casa, los tres. No quiero ver a ninguno de ustedes aquí cuando salga el sol. Junior regresó del baño. Estaba pálido, con los ojos rojos, con las manos temblorosas. Me miró, luego a Esmeralda, luego a Beto en el suelo. Y entonces habló con la voz quebrada, llena de dolor. ¿Yo soy qué? ¿El producto de una mentira? ¿De una traición? ¿Ustedes me usaron? Usaron al tío Gerardo. A mí. No pudo terminar. Se desmoronó en llanto. Un llanto profundo, visceral, de quien lo perdió todo. Quería abrazarlo. Quería decirle que todo iba a estar bien. Pero no podía. Porque nada estaba bien. Y no sabía si algún día lo estaría de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles, de abogados, de acusaciones, de defensas. Pero al final, la verdad venció. La verdad siempre vence. Puede tardar, puede costar caro, pero vence. Esmeralda intentó luchar. Contrató a un abogado barato, que prometió que ella se quedaría con la mitad de todo. Pero cuando el doctor Torres mostró las pruebas del fraude matrimonial, cuando mostró las fotos, la prueba de ADN, los documentos de la sociedad, su abogado se rindió. Sabía que no tenía caso. Esmeralda salió del matrimonio sin nada, sin casa, sin coche, sin dinero. El régimen de separación total que habíamos firmado en el matrimonio protegía lo que era mío. Y el fraude que ella cometió, criando un hijo a mis expensas, anulaba cualquier derecho que ella creía tener. Terminó viviendo de favor en una pequeña vivienda en la periferia de Veracruz. Una vivienda pequeña, sofocante, lejos del malecón, donde a ella le encantaba pasear, lejos de las amigas, de los almuerzos caros, de la vida de apariencias. Me enteré por los pescadores. La vieron pidiendo ayuda a parientes lejanos, a gente que apenas conocía. Y nadie quiso ayudar. Porque todo el mundo sabía lo que ella había hecho. Todo el mundo sabía de la mentira. Beto perdió la mesada. Perdió el apartamento de lujo. Perdió todo. A los 67 años tuvo que trabajar por primera vez en su vida. Trabajar de verdad. Consiguió un empleo de vigilante nocturno en un estacionamiento, ganaba un salario mínimo, trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, enfrentando frío, sueño, soledad. Él que siempre se creyó mejor que todo el mundo, que siempre vivió de favor, ahora tenía que fichar, obedecer órdenes, esforzarse para comer. Y yo no sentí pena, ninguna. Y Junior... Junior. Ese fue el más difícil. Abandonó la Universidad de Medicina. En el tercer año, faltando solo 2 años para graduarse, lo dejó todo. Dijo que ya no podía continuar, que cada vez que entraba al aula, cada vez que abría un libro, recordaba que todo aquello fue pagado con mentira. Que él era el producto de una traición, que toda su vida era falsa. Cortó relaciones con sus padres biológicos. No quería ver a Esmeralda, no quería ver a Beto. Estaba asqueado de la mentira, de la cobardía,
de la suciedad que ellos hicieron. Se mudó del apartamento que yo pagaba, se fue a vivir con un amigo, consiguió un empleo cualquiera para sobrevivir y desapareció. Hasta que un día me llamó. Era un martes, por la tarde. Yo estaba en el muelle organizando las redes de los barcos. El teléfono sonó. Vi su nombre en la pantalla. Dudé, pero contesté: «Tío Gerardo». Su voz estaba ronca, cansada. «Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que debes odiarme. Pero necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón». Cerré los ojos, respiré hondo. «¿Perdón por qué, Junior? Tú no hiciste nada. Tú fuiste víctima igual que yo. Pero yo existí. Yo soy el producto de aquello. Yo soy la prueba de la traición. Cada vez que me mirabas, estabas mirando la mentira, y yo no sabía. Pero ahora sé, y quería pedirte perdón por haber existido». Esas palabras me cortaron el alma. «Junior, tú no tienes la culpa de haber nacido. Tú no elegiste esto. Fueron ellos quienes eligieron, fueron ellos quienes mintieron. Tú eres víctima tanto como yo». Hubo un largo silencio del otro lado, y entonces preguntó con la voz temblorosa: ¿Usted cree que un día podremos volver a hablar? No como tío y sobrino, sino como dos personas que fueron engañadas y que están intentando seguir adelante. Pensé mucho, y respondí con la honestidad que siempre guió mi vida: «Junior, necesito tiempo. Necesito curar esta herida. Necesito aprender a mirarte sin recordar todo lo que pasó. Pero tal vez un día, tal vez». Él suspiró. «Gracias, tío Gerardo. Gracias por no odiarme. Y disculpa. Disculpa por todo». Colgué el teléfono y lloré. Lloré porque Junior no tenía la culpa. Lloré porque él estaba sufriendo por decisiones que no fueron suyas. Lloré porque lo amaba de verdad. Y perderlo dolía tanto como descubrir la traición. Pero no podía quedarme atrapado en el dolor. No podía dejar que esa mentira definiera el resto de mi vida. Tenía 72 años, tenía salud, tenía dinero, tenía fuerza y tenía el mar que siempre fue mi refugio, mi guía, mi paz. Vendí la casa grande, esa casa donde viví con Esmeralda, donde crié a Junior, donde fui engañado por 20 años. Esa casa era el escenario de la mentira, y yo no quería vivir más en ese escenario. La vendí por un precio justo, rápido, sin mirar atrás, y compré una casa en la playa de Chachalacas, una playa hermosa, tranquila, con arena blanca y mar azul, una casa pequeña, de una planta, a pie de playa, con balcón frente al mar. Era todo lo que siempre quise, era mi sueño. El sueño que había pospuesto por años, porque creía que debía quedarme en la ciudad, cerca de los negocios, de la familia. Pero ahora ya no tenía familia, y los negocios estaban bajo control. Así que fui a realizar mi sueño. La casa tenía 2 habitaciones, una sala grande con ventanas enormes, una cocina sencilla, nada de lujo, nada de ostentación, solo lo esencial, y el mar. El mar estaba allí, a pocos pasos. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana, tomaba mi café en el balcón, viendo el sol nacer, y entonces tomaba mi barco pequeño, ese barco que compré solo para mí, y salía a pescar. No era pesca comercial, no era para vender, era solo para mí, para sentir el viento en el rostro, el vaivén de las olas, la paz del silencio. Pescaba algunos peces, regresaba a casa, los limpiaba, los cocinaba, comía, y me sentía vivo, vivo de verdad, por primera vez en años. Pero no quería solo vivir para mí, quería hacer algo bueno, algo que diera sentido a todo lo que pasé. Entonces comencé a ayudar a un orfanato de verdad.
no esa mentira que Esmeralda inventó. Era un orfanato allí cerca de la playa de Chachalacas, que cuidaba de niños abandonados, niños sin familia. Donaba dinero todos los meses, donaba pescado fresco que pescaba, donaba tiempo. Iba allí todas las semanas, hablaba con los niños, les contaba historias, les enseñaba a pescar, y veía en sus ojos la gratitud, la alegría, la esperanza, y aquello me curaba, aquello me daba paz. Viajé a lugares que siempre quise conocer, pero nunca tuve tiempo. Fui por todo México, conocí playas, conocí gente, conocí historias, y en cada lugar llevaba mi diario de oración. Ese libro que me salvó, que me guió, que me dio fuerza en los momentos más difíciles. Leía el diario todos los días, por la mañana, en el balcón, antes de ir a pescar, y por la noche, antes de dormir. Y cada página me traía paz, me traía sabiduría, me traía la certeza de que hice lo correcto, que elegí la justicia, no la venganza, que elegí la verdad, no la mentira. Hoy, 6 meses después de todo lo que pasó, estoy en mi barco. Es muy temprano. El sol está saliendo pintando el cielo de naranja, de rosa, de dorado. El mar está en calma, como un espejo. No hay una ola, no hay un viento. Solo el silencio bueno, el silencio que cura. Estoy sentado en la proa del barco, con los pies descalzos, sintiendo la madera debajo de mí. Tengo mi diario de oración en el regazo. Lo abrí en una página aleatoria y leo. El mar lo lava todo. Lava el dolor, lava el rencor, lava el alma. Y cuando el mar lava, solo queda la paz. Respiro hondo. Respiro el aire salado, el olor del mar, el olor de la libertad. Y sonrío. Sonrío porque estoy en paz, porque hice justicia, porque elegí la verdad. Y porque aprendí que la vida no termina a los 72 años. La vida puede volver a empezar, puede renacer, puede florecer de nuevo. Miro el horizonte y pienso en todo lo que pasé. Pienso en Esmeralda, en la mentira, en la traición. Pienso en Beto, en la cobardía, en la codicia. Pienso en Junior, en su dolor, en mi dolor. Y pienso en mí, en el hombre que fui, y en el hombre en que me convertí. Ellos me dieron un hijo de mentira y una vida de teatro. Una vida donde yo era el payaso, el tonto, el bobo que pagaba la cuenta mientras ellos se reían a mis espaldas. Pero yo les devolví la realidad desnuda y cruda. Les devolví la verdad que intentaron esconder por 20 años. Les devolví la justicia que ellos creyeron que nunca llegaría. El mar se lleva todo lo malo, el mar lava el alma y cura la herida. Aprendí esto de mi padre, que lo aprendió de su padre, que lo aprendió de los pescadores antiguos. El mar no guarda rencor. El mar no guarda resentimiento. El mar recibe todo, lo lava todo y devuelve solo la paz. Hoy soy padre de mí mismo. Ya no tengo hijo, ya no tengo esposa, ya no tengo hermano, pero me tengo a mí. Tengo mi dignidad, mi verdad, mi paz. Y eso, mi amigo que me está escuchando, eso vale más que cualquier familia falsa, que cualquier amor mentiroso, que cualquier herencia material. ¿Y mi herencia? Mi herencia no es dinero, no es barco, no es casa en la playa. Mi herencia es la paz de acostarme en la almohada sin deberle nada a nadie, ni amor, ni verdad, ni explicación. Mi herencia es saber que hice lo correcto, que elegí la justicia, que no me perdí en el odio, sino que me encontré en la verdad. Y si usted, que me está escuchando ahora, también ha sido traicionado, también ha sido engañado, también ha tenido que elegir entre venganza y justicia, sepa esto. El dolor pasa, el rencor pasa, el tiempo cura y el mar lava. Puede tardar, puede doler mucho, pero pasa, y cuando pasa solo queda usted, y la paz, y la libertad de volver a empezar.
Estimado oyente, muchas gracias por acompañar este relato mío hasta el final. Significa mucho para mí. Deje su me gusta si esta historia le tocó de alguna forma. Suscríbase al canal para no perder las próximas historias de superación y comente aquí abajo desde dónde nos está escuchando esta jornada. Un abrazo cariñoso del abuelo para usted y hasta la próxima.